¿Crees que prestar dinero es solo cosa de bancos? ¿O quizás que los préstamos P2P son una especie de usura moderna? ¿Piensas que ahí solo gana el que presta o también gana el quien pide? O quizás te han dicho que es la inversión perfecta para quien no quiere depender de la bolsa de valores. Yo soy Cristina y en este canal hablo de finanzas personales y hábitos para conseguir la tranquilidad financiera. Así que si esto te interesa, te invito a que te suscribas y si quieres saber más sobre los préstamos entre particulares, quédate porque en el vídeo de hoy vamos a ir un poco atrás en la historia para ver de dónde sale esto de prestar dinero, por qué aparecieron las plataformas de crowdlending y cómo podemos usarlas. Y ojo, porque así como hay ventajas que te pueden interesar, también hay riesgos que no te puedes permitir ignorar. Pero bueno, para empezar, veamos de dónde viene esto de prestar dinero. Para que te hagas una idea así general, los primeros contratos de préstamos estaban literalmente grabados en arcilla. El Código Hammurabi del siglo XVIII a.C. ya regulaba intereses y hasta qué pasaba si la cosecha fallaba. Topes típicos del 20% en plata y 33 1/3% en grano. En realidad en Babilonia no te hablaban de un 20% como hoy, sino que decían algo como: si prestas un siclo de plata, te devuelvo uno más una quinta parte, o una tercera o la que fuera, o en grano, por cada 3 sacos que me prestes te voy a devolver 4. Los porcentajes estaban implícitos en la cantidad física que tenías que devolver, no en una cifra matemática como hacemos ahora, pero yo los he traspasado al porcentaje para que nos entendamos. Hay tablillas reales de préstamos de cebada, préstamos de plata, con interés mensual y lista de testigos conservadas en el Museo Met, aunque en el British Museum tienen también muchas. Si avanzamos un poco más en la historia, tenemos el Imperio Romano. Roma no tenía una banca moderna como hoy, pero sí argentari, que eran banqueros, faenatores, que eran prestamistas, y una red de crédito mercantil muy viva, depósitos, préstamos y transferencias en libros como forma habitual de pago. Además, el Estado afinó su propia ingeniería financiera. En el año 6 después de Cristo, Augusto, el emperador, crea el Aerarium Militare, es decir, el tesoro militar, para pagar las pensiones de veteranos, financiado con un 5% sobre herencias y un 1% en subastas. No son bonos del tesoro al estilo actual, pero sí una muestra de fiscalidad sofisticada y flujos a futuro. Y para rematar, hay evidencia de grandes préstamos marítimos estandarizados, el famoso papiro de Muziris, otra pista de un mercado de crédito bastante avanzado. De hecho, en su libro Money, A Story of Humanity, David McWilliams afirma que el Imperio Romano fue construido a crédito. Luego hay un cambio radical. Durante siglos, cobrar interés fue considerado pecado grave. El Tercer Concilio de Letrán, en el 1179, llega a excomulgar a los usureros. En su Canon 25 dice literalmente que los usureros no serán admitidos a la comunión y si mueren en pecado no recibirán sepultura cristiana, y que las autoridades deben obligarlos a devolver lo cobrado injustamente bajo pena de excomunión. No obstante, lejos de desaparecer, el crédito con intereses siguió fluyendo. Lombardos, judíos y más tarde casas bancarias como los Peruzzi, Bardio o los muy famosos Medici fueron algunos de los que financiaron comercio, estados y hasta la propia iglesia. Los Medici levantan su poder con el banco y llegan a ser banqueros de la Santa Sede, ni más ni menos, gestionando las rentas papales, adelantando dinero para campañas militares y para proyectos tan mastodónticos como la construcción de la Basílica de San Pedro. Como sabemos, su influencia no se quedó en los libros de contabilidad. Su mecenazgo moldea literalmente el Renacimiento. Vamos, que si disfrutas de las maravillas italianas renacentistas, es en gran parte gracias a la familia Medici. Lo que me parece interesante y bastante irónico es que mientras oficialmente la Iglesia condenaba el cobro de intereses como usura, en la práctica aceptaba préstamos de estas casas bancarias, solo que, bueno, rebautizando el interés como comisión o gastos de gestión. Siglos después, nos olvidamos de esto de la usura porque no interesa. Todo el mundo necesita money, así que la banca moderna profesionaliza el crédito, aunque tampoco es la panacea. Vemos esto en eventos como la crisis subprime en 2007-2008. Se originaron hipotecas de mala calidad, se empaquetaron y se vendieron por todo el mundo. Cuando subió la morosidad, los CDO se desmoronaron y la cadena se rompió. Vamos, que los bancos tampoco es que sean infalibles en cuanto a dar crédito y de hecho veremos después
que este es uno de los motivos por los cuales ciertas entidades pues acuden a plataformas de crowdlending. En definitiva, esto de prestar dinero entre instituciones o entre personas es algo que data de la antigua Babilonia. Nada nuevo, vaya, casi inherente al Homo sapiens desde hace miles y miles de años. Pero veamos, en España los préstamos al consumo nuevos se están firmando en torno al 7,7% TAE. Estos son préstamos a título personal para pagarte unas vacaciones o un problema de salud dental, lo que necesites. Claro que dependiendo de cada situación podrías obtener un préstamo un poco más barato o más caro. Por ejemplo, si usas tu tarjeta de crédito y no la pagas a tiempo, el interés que se aplica es en España del 18% TAE de media, según el Banco de España. Casi nada. Entra el crowdfunding, que son donaciones en multitud para proyectos varios. Entre 2001 y 2003 había ArtistShare como primera fund funding y en 2009 Kickstarter populariza el modelo de recompensas no dinerarias, es decir, tú me das dinero y yo te doy algo a cambio, pues una camiseta, un pin o las gracias. Y luego aparece el crowdlending, esos préstamos P2P. Tenemos Topa en Reino Unido en 2005 como primera gran plataforma moderna. Poco después, Prosper en Estados Unidos en 2006 y Lending Club en 2007 llevan el modelo al mainstream. Y en 2015 aparece Mintos, una de las plataformas de crowdlending que personalmente uso, que es líder en Europa con más de 600.000 usuarios y patrocinadora del canal. Luego os contaré más de ellos. A 2025 hay 13,68 billones de dólares en el mercado del crowdlending europeo y se espera que para 2030 crezca hasta los casi 15. A través de una plataforma de crowdlending puedes prestar tu dinero y recibir unos intereses a cambio. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué iría alguien a pedir dinero a una plataforma de crowdlending en vez de a un banco? Y si van, ¿será que son malos pagadores a quien los bancos no quieren prestar? Bueno, la respuesta es que no tiene por qué. Muchas veces es por algo tan simple como que el crowdlending es más accesible y rápido. En un banco conseguir financiación, sobre todo si eres una empresa, puede tardar semanas o meses, con papeles, garantías, 1000 requisitos. En una plataforma, el proceso puede ser online en pocos días y con condiciones más flexibles. Luego están los casos de empresas o autónomos que, aunque tienen un buen negocio, no encajan en los criterios del banco. No tienen historial crediticio fuerte, quizás son nuevos y hace poco que operan, tienen ingresos irregulares, que no quiere decir que sean pocos, pero sí irregulares, o quizás tienen deudas previas. El banco les cierra la puerta y en cambio, en el crowdlending, hay inversores dispuestos a asumir ese riesgo a cambio de un interés mayor. Hay proyectos que los bancos directamente no entienden o no priorizan. Negocios innovadores, startups, ideas de nicho o con alcance internacional, pero que un inversor particular sí puede valorar más allá de los fríos ratios financieros. Además, el crowdlending suele ofrecer más flexibilidad en el uso del dinero. Algunos préstamos bancarios imponen condiciones estrictas sobre en qué te tienes que gastar el dinero. Otro punto importante es que no siempre se exigen garantías físicas como con una hipoteca o con un aval personal. Depende de la plataforma y del perfil del prestatario. Y por último, incluso empresas que sí tienen acceso a crédito bancario recurren al crowdlending para diversificar sus fuentes de financiación y no depender solo de una entidad que puede no ir bien o no hacer las cosas, o para completar rápidamente una ronda de fondos. En resumen, puede que ciertas entidades paguen más intereses acudiendo al crowdlending, sí, pero si su negocio tendrá el margen para devolverlo y aún así ganar, pues les compensa. Al final, para un negocio, el dinero, aunque sea un poco más caro de lo que el banco le daría, siempre es mejor que no tener nada, obviamente si sabes qué hacer con él. El crowdlending es una herramienta financiera potente, pero no es magia ni es dinero gratis. Aunque está descorrelacionado del mercado de valores, tiene riesgos reales, desde impagos hasta la propia salud de la plataforma. Por eso, antes de poner un euro, hay que entender dónde metes el dinero, cómo funciona la plataforma y sobre todo, cómo minimizar esos
riesgos. Plataformas como Mintos ayudan mucho en este sentido porque han profesionalizado este sector, están reguladas, te dan transparencia total, herramientas de diversificación y la posibilidad de invertir de forma automática sin estar cada día pendiente de la pantalla. Eso sí, aquí no se trata de apostar todo a un préstamo y cruzar los dedos. De hecho, con Mintos no inviertes en un solo préstamo, sino en algo llamado notes, que son conjuntos de préstamos de características muy similares, con lo que la diversificación está garantizada. Mi cartera de préstamos ahora mismo me está dando una rentabilidad de alrededor del 12%, pero sabemos que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Ahora, la plataforma no presta el dinero directamente, sino que trabaja con entidades prestamistas u originadoras de préstamos a las cuales les asigna el Risk Score, que es una puntuación que evalúa cada originador de préstamos en base a varios criterios: fortaleza financiera, historial de pagos, la estructura legal del préstamo y la transparencia de su información. El Risk Score es una especie de semáforo que te ayuda a identificar qué originadores son más sólidos y cuáles implican más riesgo para que puedas ajustar tu estrategia de inversión de forma consciente. Ahora, si quieres saber más sobre cómo funciona la plataforma y los préstamos P2P, hice este vídeo de aquí donde lo explico en profundidad y te recomiendo que vayas a verlo cuando termines si te han quedado dudas sobre este tipo de inversión. Yo personalmente uso la cartera automatizada Core Loans, cuya comisión es del 0,39% anual y me aseguro de no tener que hacer absolutamente nada. Ellos diversifican el dinero que invierto en muchos notes, esos préstamos los ves en pantalla, con diferentes riesgos, de menor a mayor. Aquí veis las rentabilidades que he ido obteniendo y aquí también podéis ver los pagos pendientes. Ahora, si tú también quieres empezar a prestar, a invertir parte de tu capital en crowdlending, puedes hacerlo desde tan solo 50 euros y empezar a cobrar intereses. Te dejo este QR de aquí, así como el enlace en la descripción, con el que en septiembre podéis conseguir bonuses especiales con el código exclusivo Wealth. Os dejo toda esta información en la descripción. Nada es mejor ni peor, pero sí que creo que sería interesante sacarle como el estigma al tema de los préstamos, ya que, como hemos visto, es algo que se ha hecho siempre. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el crowdlending es una oportunidad para el inversor particular o que los riesgos no compensan? Déjamelo en los comentarios, me encanta leeros. Recuerda que tenemos el club de lectura sobre finanzas gratuito. Únete al club gratis desde el QR o desde el enlace de la descripción. Te dejo aquí con el vídeo donde verás Mintos por dentro y bye, ¡chao!